Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Las aguas del Caribe Oriental han sido en los últimos días el escenario de un importante despliegue militar estadounidense que incluye el grupo anfibio de despliegue inmediato y varios destructores con capacidad misilística tipo Arleigh Burke, una movilización que además incluye 4.500 soldados y hasta un submarino nuclear que, además de fortalecer su presencia naval contra los carteles de la droga que operan en el Caribe, buscan elevar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Si bien la naturaleza de este despliegue militar no sugiere operaciones de desembarco u ocupación en el territorio venezolano, representa una exhibición de fuerza sin precedentes en las ya tradicionales tensiones entre Washington y Caracas. Un ejercicio de coerción contra uno de los regímenes más represivos del hemisferio y su red internacional de negocios ilícitos, el cual pudiera además profundizar las fisuras del propio régimen venezolano. Y es que desde el pasado 15 de marzo de este año, el presidente Donald Trump, invocando la ley de enemigos extranjeros, comenzó un proceso de deportación masivo de ciudadanos venezolanos acusados de formar parte del Tren de Aragua, incluida en la lista de organizaciones terroristas acusada de invadir el territorio estadounidense, lo cual presagiaba una nueva escalada de tensiones bilaterales, negociaciones fallidas, nuevas sanciones y un despliegue militar en sus costas. En este sentido, cabría preguntarnos, ¿qué alcance real tendrá esta movilización marítima? ¿Qué objetivos estratégicos busca la administración Trump? ¿Estamos frente a una posibilidad real de cambio político en Venezuela? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y hoy es domingo 31 de agosto de 2025. Sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y que, bueno, hemos hecho revisión los últimos días, lo que está aconteciendo frente a las costas del Mar Caribe en Venezuela. Obviamente es como que uno de los temas centrales en buena parte de los medios de comunicación de la región, y como no era de esperarse, pues este episodio lo hemos tratado de hacer como una suerte de compilación de cuáles son un poco los temas que esto implica, porque ciertamente estamos hablando de una dinámica de connotaciones geopolíticas, hemisféricas, pero también en particular con una relación entre Estados Unidos y Venezuela que no siempre ha sido predecible, que no siempre ha tenido características claras ni para los estadounidenses ni para los venezolanos, estemos donde estemos. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco abrir un poco el panorama, cuáles serían estos rasgos principales, porque bueno, los hechos crudos es que tenemos un despliegue militar inédito, pocas veces visto en la región desde hace muchas décadas, desde hace mucho tiempo. Ciertamente hay que poner como referencia la máxima presión que se llevó en el año 2019 con el primer mandato de Donald Trump hacia Venezuela, o sea, particularmente el gobierno de Maduro. Pero particularmente en este contexto tiene particularidades distintas, y que me gustaría un poco, Marisabel, ¿cómo miras tú este episodio de una presión también que tiene ciertamente un momento muy particular de lo que es la política exterior estadounidense, que bueno, se despliega en buena parte en otros ámbitos con una particularidad, doctrina, digamos, una doctrina engañosa, ¿no? De que entro por aquí, voy por allá, ¿no? De Donald Trump. ¿Cómo lo miras? Yo creo que este episodio es un capítulo más de la serie de Donald Trump no tiene una política exterior y es más bien como vaya, como era que decía el poeta el filósofo de por estas calles, como, Eudomar Santos, como ajá, vaya viniendo, vamos viendo. Eso es una es, novela, Manolo, que bueno, fue muy famosa en los 90 en Venezuela, que un tipo que improvisaba en la calle y decía, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Pues ahí bueno, vamos. esa es la filosofía del presidente Trump. Es decir, esa es la base de su política exterior. Él al parecer, está muy preocupado por el tráfico de drogas. No es solamente el fentanil, que es la excusa o el argumento que utiliza para eh, imponerle tarifas exorbitantes a Canadá y a México, sino que entonces ahora enfila sus baterías hacia el caso venezolano, que yo creo que nadie puede dudar que hay un problema gravísimo en el hemisferio con el tráfico de drogas, si no veamos eh, el, el, el avance, la expansión de las actividades de estas organizaciones criminales que tienen azotado no solamente a México, sino además
Colombia, Ecuador y por supuesto Venezuela no escapa de esa influencia. Sin embargo, yo veo que hay algunos analistas que están apostando por una especie de sorpresa, que de esto salga algo, si no la salida de Maduro, al menos el debilitamiento del régimen político. Sin embargo, yo creo, y tú lo has mencionado, Xavi, ya hemos visto esta película, es decir, este es un episodio repetido, pero que tenemos nuevos elementos, ¿no? Que es el tema de las embarcaciones estas militares. Al parecer, ellos creen que esto puede no solamente actuar como un mecanismo de freno de las actividades, de las operaciones de narcotráfico en la zona, ¿no? Del Caribe, sino que eso pudiera, aun cuando entiendo que esa no es el objetivo principal, pudiera debilitar la coalición de Maduro porque se ven como cercados, ¿no? Pero he estado leyendo gente que sabe de eso mucho más que yo, de buques y de operaciones militares antidrogas. Lo que entiendo es que aun cuando sí suena bastante dramático el hecho de que hayan movilizado todas estas embarcaciones, lo que no está claro es qué hay más allá, porque, por ejemplo, para una invasión tipo Panamá o tipo Granada, eso no sirve. Es decir, allí es donde está el problema que vemos que se está amplificando una especie de motivo oculto, una agenda que está allí que no está clara. Me parece y coincido con algunos expertos que tienen la misma percepción. Yo creo que sí hay una intención definitivamente de al menos hacerle ver a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que eso no es un espacio que tienen de libre albedrío en el Caribe. Eso yo coincido con eso y me parece muy bien. Pero no creo que aquí esté planteado ni una invasión tipo Panamá, ni un asalto tipo Granada, eso no está planteado, pero esto sirve para calmar eh, el síntoma que vemos, sobre todo en el sur de la Florida, con los electores cubanoamericanos que están furiosos con el gobierno de Trump porque están deportando cubanos los números de deportación de cubanos son extraordinarios. Si hablamos de los venezolanos, que aparentemente van 200.000 deportados, no lo sabemos, esas son cifras que la gente suelta. En el caso de los cubanos es dramático porque se está deportando a cubanos que vinieron luego de las protestas del 11 de julio. Uno de los cantantes de la canción esta que ganó premios y todo, que es un Patria y vida. artista cubano, está con orden de deportación, si ya no está deportado, está detenido en ICE. Entonces, la comunidad cubano-venezolana en el sur de la Florida está furiosa porque no se están metiendo con aquellos cubanos que, vamos a estar claros, en la comunidad cubano-americana hay tantas divisiones como hay en la nuestra. Y mucho hicieron para que se hiciera esa distinción entre los que llegaron antes y los que llegaron después, que es el mismo fenómeno que estamos viviendo nosotros los venezolanos aquí. Pero están llevándose gente hasta para Uganda, para Libia. Esto no tiene comparación con ninguna política de reforzamiento migratorio y los cubanos por primera vez están siendo víctimas de esta política. Claro, Entonces, y en ese eso es lo que están intentando, es decir, están utilizando esto como marco para calmar a esa población. Esa es mi lectura. claro, Tiene obviamente. un tinte doméstico. Claro, eso por supuesto es un elemento importante. Siempre decisiones de este calado pues tiene un efecto doméstico importantísimo. Hay que considerar que, bueno, en cualquier circunstancia pues vivimos en un régimen democrático donde también la opinión pública juega un papel y muchas de las decisiones y de las posturas públicas que toman los gobiernos van también de cara a la opinión pública, ¿no? Lo que se pueda comentar. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría también incorporar tu apreciación, porque claro, ciertamente, como bien ha dicho Marisabel, esto al parecer la continuidad de una dinámica de tensiones que vienen teniendo
viven los hechos con mucha frecuencia, ¿no? Desde hace no mucho tiempo. Sin embargo, hay como unos elementos también nuevos. Se incrementa el coste el montante de la recompensa. Hay también una escalada importante en materia diplomática. Hay un esfuerzo por el Departamento de Estado de normalizar la palabra narcogobierno, de asociarlo directamente con la necesidad de traer a estos cabecillas a la justicia estadounidense, entre otros temas que obviamente hablan de una escalada, ¿no? Y en ese sentido también destaca el contraste que se da, que bueno, mientras nosotros ahorita mismo estamos hablando, la operatividad de Chevron mantiene su vida dinámica en Venezuela. Cómo entender que en una misma mesa esté el garrote y la zanahoria, ¿no? Exacto, ese es el panorama, ¿no? Este panorama tan confuso y en el que solo podemos, evidentemente, solo podemos especular, ¿no? La incertidumbre es completa, nos falta mucha información. Podemos hacer algunas comparaciones, ¿no? Ya las habéis hecho, habéis hablado del caso de Panamá y el caso de Granada, pero claro, primero, temporalmente estamos hablando del siglo pasado, eh, en momentos todavía, aunque Panamá fue ya en el auténtico límite, ¿no? Pero en momentos todavía que existía o que estábamos en un escenario de dos grandes potencias, de la Unión Soviética y de Estados Unidos, ¿no? Y también son países muy pequeños, ¿no? En comparación con Venezuela, ¿no? Fácilmente, diríamos, controlables, fácilmente que una acción rápida pues tiene éxito de forma casi inmediata. Esto en Venezuela, el propio territorio, la población, etcétera, sería imposible. Ayer, precisamente, es la casualidad, ayer vi aquí en Panamá una película, de hecho es un documental rodado y salió en el año 2014, conmemorando realmente los 25 años de la invasión de Panamá, que se llama así, Invasión, ¿no? Y que el director es un panameño de origen judío, Abner Benaim. Me gustó mucho, creo que es un documental muy bien hecho, no voy a usar, iba a decir que no voy a usar, pero ya la voy a usar la palabra ecuánime. No se trata de eso, sino de cómo está hecho, ¿no? Yo creo que para un público un poco informado, yo lo aconsejo vivamente esta película. Ya digo que se llama así, Invasión, y es una película del año 2014. Fue seleccionada como la primera entrada panameña a la mejor película en lengua extranjera para los Oscars, pero no fue en absoluto nominada. Pero ya digo, vale la pena. Pero eh, recordemos algo que ya hemos dicho en otras ocasiones, a propósito de Venezuela. Un régimen solo cambia si hay una conmoción interna muy fuerte que lleva consigo un proceso de amplia movilización popular. Ah, Cambia si hay una ruptura en la élite y en la coalición dominante, y cambia si hay una invasión extranjera. Esos son los tres elementos que tenemos, digamos, en teoría de la política comparada a efectos de cambio, ¿no? Entonces, claro, aquí se meten una serie de elementos complementarios, ¿no? O sea, primer elemento complementario, primera cuestión, evidentemente, estamos hablando de un caso autoritario, un caso que el autoritarismo venezolano se certifica, digamos, con la manipulación manipulación, la no aceptación del resultado de las elecciones del año pasado, de julio del año pasado, por el régimen, ¿no? Pero luego se complica por el narcotráfico. Es curioso, y viendo el paralelismo, el dictador Noriega aquí en Panamá
también era un hombre vinculado al mundo del narcotráfico, amén de ser un agente doble, ¿no? Que jugaba para la CIA también. Pero es obvio que ahora mismo estamos ante una evolución del narcotráfico, yo diría que casi exponencial con respecto a lo que podíamos contemplar en torno a 1989, ¿no? Entonces, ese escenario se está dando. Venezuela puede ser un intermediario o un territorio de paso, pero también a la vez tiene su propia agenda en el ámbito del narcotráfico como elemento financiador de muchas de las cosas del régimen, y también hay un problema digamos, de relación con el vecino, ¿no? Con el vecino, con Colombia. A propósito también siempre de la actitud tibia, de la actitud también muy confusa del presidente colombiano con respecto a Venezuela, ¿no? Da una de cal y una de arena, critica el autoritarismo de Maduro, pero luego habla de, bueno, de que hay una lógica en la propia dinámica venezolana que hay que respetar, etcétera, ¿no? Y por encima de todo ello también está claro, lo ha dicho muy bien María Isabel al principio, ¿no? La inconsistencia de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, hacia dónde va ya no solo el señor Trump, sino el señor Rubio, ¿no? Que se supone que era un hombre mucho más articulado y que tenía digamos, una idea, ¿no? Del papel de Estados Unidos en la región. Hoy esto es extremadamente confuso. Esta contradicción, ¿no? De cómo el petróleo, también lo has dicho muy bien, Xavi, es una zanahoria, ¿no? Que se da, ¿no? De poder seguir sacando petróleo, pero a la vez está esta amenaza del garrote, ¿no? Puede ser en el fondo una ceremonia de la confusión, puede a lo mejor terminar esto con un pequeño golpe de mano para asustar, para movilizar a esas fuerzas reservistas, ¿no? Que también son una suerte de paralelismo a lo que aquí en Panamá eran los batallones de la dignidad, ¿no? Que el régimen pudo en marcha, y que claro, en Venezuela, según tengo entendido, pues es una caricatura, ¿no? Es gente jubilada, gente mayor, gente sin ningún tipo digamos, de compromiso, pero también de formación militar. Entonces, eso también es otro elemento que creo que puede agitar las aguas de la vida cotidiana en Venezuela, ¿no? En este contexto precisamente me gustaría también tu mirada, Marisabel, porque bueno, ciertamente nosotros llevamos ya un tiempo viviendo fuera de Venezuela. Sin embargo, tenemos familiares, amigos, contactos, colegas que viven desde la perspectiva también de un país donde ciertamente cabe que decir, donde hay un control comunicacional, donde la gente tiene poco acceso a fuentes de confirmación de lo que ve, se proliferan los bulos, las medias verdades, la propaganda gubernamental que distorsiona buena parte de lo que ocurre. Y en ese sentido, pues también es importante mencionar este tema, sobre todo porque, bueno, Manolo ha comentado algo también importante, que hasta qué punto esas fracturas internas, que todas estas situaciones de alta tensión han habido, porque siempre han habido tensiones que de hecho también en el pasado reciente se dieron disidencias, se dieron pronunciamientos o eventualmente también ha servido esto para perseguir aún más Sí. nuevos opositores o también generarse este tema tan macabro de las puertas giratorias, Ujú. de excarcelar a un grupo pero encarcelar a otro, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido, Marisabel, ¿qué elementos deberíamos tener en cuenta viendo las cosas también puertas adentro, ¿no? Porque hace poco también hay que destacar la fuga del propio Francisco Convit, que es una de las figuras más importantes dentro de esos bolichicos que ha servido uno de los arquitectos de estas fórmulas de financiación ilícita de lavado de activos a nivel internacional que le ha servido enormemente al gobierno, ¿no? ¿Cómo miras tú estos aspectos? ¿Realmente hay elementos suficientes para que estas fracturas o estas fisuras, por llamarlo de alguna manera, que existen a lo interno del gobierno, son suficientes? ¿Tienen potencialidad
de profundizarse en este contexto con unos buques de guerra en las costas venezolanas? Bueno, yo creo que la fisura más preocupante, más severa, es la de la oposición. Porque justamente este tipo de acciones, ya lo hemos visto antes, lo que hacen es que si había alguna fricción en la coalición de Maduro, esto lo que hace es que los cohesiona. Porque el temor a perder el poder es simplemente que ellos saben que si salen del poder terminan o en una cárcel o muertos. Entonces, Exacto. para ellos lo importante es, si no hay una rampa de salida de la que tanto se habla, al menos permanecer en el poder les da esa protección. Sí. Entonces, eso para mí es mucho más, está mucho más claro y es evidente que por eso entonces la represión arrecia, porque justamente eso es lo que hace que su coalición se sienta que sin ellos en el poder están en peligro. Y eso incluye a los militares. Los militares podrán ser muy bravos, muy armados y todo lo que ustedes quieran, pero nosotros en Venezuela tenemos experiencia de cómo la gente cuando pierde la paciencia, este, yo recuerdo las anécdotas de mi abuela cuando cayó Gómez y cómo las primeras reacciones de la gente fue ir a la casa de los Gómez a quemarla. Nosotros tenemos eso en nuestro pasado y Pérez Jiménez igual. Cómo fueron a saquear la casa, no solamente de la gente que formaba parte del régimen de Pérez Jiménez, de los mismos esbirros de la Seguridad Nacional. Ahí no hubo perdón es decir, eso es una reacción y ellos lo saben. Por eso es que para ellos aferrarse al poder es vital, eso es su supervivencia. Ahora, yo particularmente creo que tenemos un gravísimo problema desde el punto de vista comunicacional, porque yo tengo familia en Venezuela y nadie está hablando de la invasión. Lo que están hablando es, la comida está mucho más cara, no tienen cómo pagar absolutamente nada, gastos de salud, gastos de pagar el condominio, cosas básicas, fundamentales, la gente no tiene porque la inflación, el tema es que es una economía dolarizada y no, ellos no ganan en dólares. Eso es en Venezuela. Ahora, uno aquí escucha a los influencers y a los periodistas, comunicadores venezolanos, y uno tiene la percepción de que mañana mismo, y tienen como 2 semanas en eso, mañana mismo cae Maduro porque los marines lo van a sacar por las greñas. Tenemos un grave problema que se repite lo que vivimos en la primera administración de Trump. No tenemos gente que nos ayude a poner los pies en la tierra, sobre todo a los que andan creyendo en estas fantasías de invasiones y de... Yo dudo que esta administración verdaderamente tenga alguna intención de movilizar tropas, porque la primera crítica va a venir de adentro. El presidente en su plataforma el año pasado insistió en que él no iba a empezar guerras, que él quiere un Nobel. Él anda diciendo que ha terminado 10 conflictos, 10. Empezó por uno que era el de Ucrania, después vino Israel y Gaza y ahora ya va por 10. Él no va a empezar, él no va a iniciar un conflicto que sabemos que puede ser sumamente delicado y no tenemos idea. Al lado está Colombia con el tema de la guerrilla fracturada. Entonces, yo creo que esto es más para consumo interno de eso, y ni siquiera aquí en los medios no se está hablando de eso. Los medios nacionales no se está hablando de eso. Eso se está hablando en la comunidad, ni siquiera de toda la Florida, en la comunidad sur de Florida, donde está ese es el target de ellos. Y hacia allá se está, yo no estoy diciendo que esto se hizo para complacer a ese electorado. Lo que estoy diciendo es que eso se está haciendo con un propósito, que es el de las operaciones de narcotráfico, que por cierto no es nuevo. Eso es lo que nos estamos enterando porque como dice Christopher, creo que fue Christopher Sabatini el que dijo, aquí se está haciendo mucha bulla con esto para que la gente se entere porque esto tiene un propósito colateral o como ustedes lo quieran ver, y es que esa gente sienta que este gobierno, que esta administración sí tiene un compromiso para acabar con las tiranías. Pero más allá de eso, yo francamente creo que aquí vamos a volver a pasar por lo de la desilusión. Esto no, es decir, yo no veo que esto sea sostenible, además de que tienen, insisto, tienen como 2 semanas diciendo que Maduro cae esta noche.
Claro, claro, y obviamente en ese sentido también me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque yo recuerdo mucho, bueno, yo cuando estaba estudiando allá en Salamanca, yo tuve una sesión de trabajo, y esto es una confesión acá, una sesión de trabajo con Manolo, estaba allí, digamos, escogiendo, bueno, qué nombre le ponemos a la tesis, ¿no? Entonces, claro, yo le digo algo así como que, bueno, no, abstente de poner rupturas y continuidades, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces ese tipo de cosas pues, colocan mucho en los estudios en los títulos, ¿no? Y en ese sentido, pero a pesar de todo, yo creo que aquí hay un elemento donde obviamente vemos patrones, ¿verdad? Vemos patrones con la historia reciente, historia del siglo XX, como bien comentaba Manolo, pero también vemos unas cosas que son totalmente, estamos hablando de un despliegue también tecnológico, estamos viendo de un despliegue comunicacional, obviamente el pie de guerra es un despliegue fuera de lo convencional, sobre todo considerando que para luchar contra el narcotráfico no hacen falta tal nivel de despliegue de músculo militar, ¿no? Entonces, claro, obviamente hay como muchos elementos aquí sobre la mesa, pero particularmente, Manolo, en esta ocasión, en el 2025, quitándonos un poco también esa rémora de esa doctrina imperialista, por decirlo de alguna manera, del siglo XX, ¿no? ¿Qué elementos nuevos que sí pueden tener como mayor incidencia en este contexto podemos destacar? Porque, claro, ahí también hablaba Marisabel del componente comunicacional, ¿no? De las expectativas, el tema del trapicheo de esperanzas, ¿no? En las redes sociales, pero en el plano de la política, de la realpolitik, de este contexto, ¿qué elementos destacarías tú que hay ahorita que no son, que sería una ruptura y no tanto una continuidad, ¿no? Bueno, es una gran pregunta, pero ya sabes que los académicos tendemos siempre no digo que a ser conservadores, pero sí a pisar sobre lo que conocemos. Y claro, al final resulta que volvemos siempre a Tucídides, ¿no? Y entonces decimos, no, este es nuestro manual. Pero fíjate, es obvio que la invasión, vuelvo a la invasión de Panamá. La invasión de Panamá en la invasión de Panamá se probaron muchas cosas que luego fueron claramente utilizadas en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el escenario de Irak, por ejemplo, ¿no? Y que a su vez venía de errores que la inteligencia y las Fuerzas Armadas norteamericanas tenían claros de Vietnam, ¿no? O sea, porque estamos hablando del año 89, es decir, 14 años después de la derrota de Estados Unidos en Vietnam y tiempo antes de lo que va a suceder en Irak. Es decir, a veces, y esto ya digo, va a sonar a una cosa muy poco académica, pero son juegos, ¿no? En los que se experimentan situaciones para, diríamos, aprender. ¿No? Aprender de cómo manejar luego otra crisis que verdaderamente sea más relevante, ¿no? Entonces, aquí, claro, me agarro a algo que todo el mundo diría, ¿no? Pues inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cómo todo esto se está procesando con una cantidad enorme de variables que se generan constantemente a través de las respuestas de distintos actores en lugares muy diferentes, pero que pueden ser capturadas sobre la marcha y procesadas, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo me atrevo a decir que esto también es un ejercicio de aprendizaje, ¿no? De machine learning, ¿no? De lo que pueda estar pasando. Y que somos ajenos y nosotros tres estamos hablando ahora y otras muchas personas están hablando de estos temas, pero hay otro propósito que se nos puede estar, vamos, que se nos escapa totalmente. Claro, esto es entrar y digo la palabra maldita, en las famosas teorías de las conspiraciones, ¿no? De que siempre hay algo detrás. Pero es que me atrevo a decir que es así, ¿no? Y que de aquí y del comportamiento, de las actitudes de la gente y demás, pueden salir acciones, ¿no? Marisabel ha dicho algo muy claro. La gente en Venezuela no está pendiente de esto, está agobiada por otra serie de temas que le afectan en su cotidianidad, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esto está ahí. Evidentemente, hay esos barcos en la costa de Venezuela, hay esas intenciones, hay esas declaraciones, hay esos otros barcos petroleros que siguen sacando
exportando el petróleo de Venezuela para Estados Unidos. O sea, esos datos también están ahí, ¿no? Bueno, como veis, al final tenemos que volver a Tucídides. Claro, claro, sin lugar a dudas, volver a los clásicos. Así que bueno, de todas formas, por supuesto, por la naturaleza de esta dinámica, pues vamos a volver sobre esto más adelante en las próximas semanas. Evidentemente también hay que considerar el componente disuasorio que muchas veces este tipo de despliegue tiene o busca o aspira, que forma parte también de la doctrina militar de este país, ¿no? Y en especial es importante también tomar en consideración que este despliegue también incorpora elementos comunicacionales y también de interdicción, de captar y absorber nueva información que en este caso el gobierno de Venezuela, bueno, cómo responde, cómo reacciona, qué eventual, digamos, curso de acción puede seguir. Esas son informaciones que van alimentando esta dinámica, ¿no? Sin embargo, bueno, por supuesto, por la naturaleza y la importancia que tiene esto también a nivel hemisférico, sobre todo considerando que Venezuela todavía sigue, a día de hoy, no ha parado de exportar también migrantes, también así, sigue siendo pues un hub importante para el mercado ilícito de narcóticos, entre otros problemas que afectan al hemisferio en su conjunto. Muy seguramente esto nos va a hacer volver sobre este tema en los próximos episodios. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias una vez más por sus apreciaciones y también por sus inconclusiones, como diría Manuel Castells, ¿no? Pero creo que esto es importante, acercar algún tipo de mirada que permita también a las personas entender un poco dónde estamos parados. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por participar. Gracias a ti, Hasta la Xavi, próxima. y buena semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.